Buenos días. Tengo el inmenso placer de presentar hoy a un magnífico arquitecto, profesor, antiguo profesor invitado de la escuela y amigo, Héctor Fernández de Orza. Yo tengo el placer de presentarle por muchísimos motivos. Primero, es la oportunidad de volver a tenerle aquí después de unos cuantos años, que tuvimos la suerte de tenerle como profesor invitado en la escuela. Eh, Segundo, porque admiramos su trabajo. Desde luego, me consta que hay incluso seguidores un poco así inesperados que le tienen entre los arquitectos cuya obra siguen de cerca. Pues acabo de escuchar como Miguel Ángel García Camacho explicaba la figura de Héctor diciendo, bueno, pues meteros en su Instagram y veréis mucho dibujo y mucha construcción, poca foto. Entonces esto es el anuncio de una arquitectura, de un enfrentamiento a la arquitectura pues muy original, muy diferente, muy radical, que por lo menos a muchos nos causa una enorme fascinación y admiración, que tiene que ver con una relación muy directa con la arquitectura que es muy poco frecuente de ver en el mundo en el que nos ha tocado vivir, tan dominado por la imagen y por el plasticismo del papel cuché, de las revistas, en fin, de las redes sociales, etcétera. Bueno, Héctor tiene una trayectoria, es profesor de arquitectura de Madrid desde hace algunos años, un joven arquitecto, pues es joven hasta los 60, incluso algo más, yo creo, ¿no? Reúne en su trayectoria pues, una formación pues, nórdica, ¿no? De los inicios de su carrera profesional, Estocolmo, Helsinki, con luego también la conexión con Roma, estuvo en la Academia de Roma y además tuvo la oportunidad de ser comisario de la exposición de los 100 años de la Academia de Roma, pues de tanta significación en la historia de la arquitectura española. Pues la Academia de Roma ha reunido a las figuras más prometedoras de las jóvenes generaciones de las distintas disciplinas del arte y de la ciencia y españolas con una beca pues, para hacer unos estudios de posgrado como pensionados en la Academia de Roma, ¿no? Ahí residiendo junto al Tempieto de San Pietro y Montorio. Pues bueno, esto para en el mundo de la arquitectura ha tenido una significación muy especial. Siempre se ha llamado el Premio de Roma y a lista de la gente que ha disfrutado del Premio de Roma y ha continuado esta tradición, pues en fin, bueno, es una lista de los grandes nombres de la arquitectura española. Además es algo muy vinculado a Javier Carvajal, que hizo el Cementerio de los Españoles en la Academia de Roma, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, creo que esto, ¿no? Es una figura extraordinariamente fascinante, original, muy radical en su pensamiento. La arquitectura ahora mismo me explicaba cómo estos días, pues si no hubiese estado aquí, estaría construyéndose su propia casa, una cabaña en Gredos, pero vamos, construyéndosela él. O sea, no viendo cómo la construyen los operarios, sino construyéndosela él mismo. Bueno, pues muchas gracias, Héctor, por haber aceptado la invitación a venir a este programa de conferencias de la escuela y no, tuya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Juan Miguel, por esas cariñosísimas palabras. Es habitual y también una cuestión de educación dar las gracias por la invitación cuando das conferencias fuera de tu contexto. En este caso, estas palabras de agradecimiento no son nada forzadas porque realmente yo me siento en casa. Me siento en casa porque fui, aunque puntualmente durante un cuatrimestre, profesor docente en esta facultad, y no solo por eso, porque hemos estado también en otras universidades en un mismo formato, porque desde entonces guardo buenísimos amigos y unos recuerdos maravillosos de mi experiencia en esta facultad, por muchas cuestiones. Apuntaría dos, ¿no? Esos momentos entre la mañana y la tarde donde compartíamos los profesores una maravillosa comida, ¿no? En un cuartito que había por aquí cerca del acceso, entre la cafetería y el acceso, donde hablábamos de muchas cosas y no solo arquitectura, que te permite conocer a la gente más allá de lo que es la arquitectura.
por mi relación con el grupo de alumnos y alumnas que tuve en aquel momento, que fue intensísimo, por el formato que se estructura esta escuela y las posibilidades de trabajar en un grupo pequeño de alumnos y alumnas con sus profesores, y porque también de aquella situación tengo maravillosos amigos, tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Os voy a transmitir unas breves ideas iniciales que entiendo que va a permitir entender las obras de arquitectura que os contaré luego, ¿no? Fijaos en esta imagen. Se trata de una imagen tomada por Asplund de Leverens en septiembre de 1914, cuando iniciaron el concurso del Cementerio del Bosque, que acabarían construyendo y desarrollando durante más de 40 años. Asplund toma una fotografía de Leverens que nos permite radiografiar el bosque sueco. Ya los pinos que aparecen al lado de Leverens ya tienen incluso una altura mayor que la suya, pero fundamentalmente nos interesa esos enormes pinos nórdicos, y no solo por su esbeltez, sino seguramente también y fundamentalmente por esa luz nórdica típica de esos países que parece flotar entre las copas de los árboles. 6 meses después, Asplund y Leverens ganaron el concurso internacional de arquitectura europea más importante de aquella época. Se presentaron 30 propuestas de 7 nacionalidades distintas y ganaron fundamentalmente, y esto es lo más importante, porque prácticamente no le hicieron nada al bosque. Es decir, durante esos meses de desarrollo del concurso, en el fondo estuvieron determinando qué cuestiones había que subrayar de ese paisaje para construir una obra de arquitectura o paisajismo donde el bosque tuviese la intensidad que nos podemos encontrar hoy en el día. Fundamentalmente, incluyeron, como dice en esa imagen, unas preciosísimas cruces blancas de la altura de una persona, que, lo mismo que nos retrataba la imagen de Leverens, construye la monumentalidad. Es muy difícil en un paisaje, sin incluir la escala humana, construir una monumentalidad como construye el Cementerio del Bosque. Esas cruces funcionan en términos de escala para construir una nueva condición espacial en el bosque, donde el hombre, ¿no?, se incluye en ese paisaje de una manera activa. Entendieron también muy bien la luz nórdica, y fundamentalmente en 2 de sus valores principales. Primero, que es una luz de trazado horizontal, y luego esa condición homogénea. Luz de trazado horizontal, a diferencia de otras latitudes, que tiene una condición más vertical, que permite que entendieron que densificando puntualmente el bosque y aclarando el mismo, se produjese esta condición latente que trasciende el propio paisaje para construir un espacio trascendental de este tipo, donde muchas veces en el Cementerio del Bosque están llegando luces, ¿no?, y van rebotando entre los troncos, como veis en esta imagen, que entran cientos de metros más allá y que muy difícilmente tienes a veces la perfección de dónde está llegando. A esa condición de escala y esa condición del entendimiento lumínico en relación al paisaje, le añadieron, por último, el tema topográfico. El Cementerio del Bosque originalmente era un espacio muy horizontal, y ellos construyeron una vibración, una latencia de lo que es el terreno, construyendo una serie de variaciones topográficas y de bancales para construir un terreno activo, donde en muchas de las situaciones tú te sientes partícipe también del espesor de la tierra. Y finalmente llegaron muchos años después, casi 40 años después, a un proyecto que, si tenéis la oportunidad, os animo que conozcáis. ¿Por qué os pongo esto? Os pongo este ejemplo porque en aquello que contamos en clase, en aquello que intento incorporar a mi proyecto, late claramente una condición del contexto, el contexto expandido. Hemos hablado del contexto físico, pero podría ser el programático, el medioambiental, el social, donde simplemente entendiendo aquello que ocurre en ese lugar donde tú vas a incorporarte como arquitecto, analizando esas circunstancias, trascendiendo esas circunstancias y llevándolas al proyecto, el proyecto de arquitectura enraiza de una manera muchísimo más clara con lo que es el lugar. Esto parece de perogrullo, pero realmente no es así, porque los arquitectos, que tenemos esa condición más o menos vanidosa, todos la tenemos, intentamos muchas veces imponer sobre el propio lugar, sobre la propia condición de contexto, no solo el lugar físico, sino el contexto expandido que os estoy diciendo, ciertas cuestiones
que fuerzan el proyecto más allá de las necesidades que él tiene. A mí esto me parece una de las cuestiones fundamentales y que luego entraré más en profundidad. La segunda de las cuestiones que os quería contar, y especialmente porque el foro fundamental en el que estamos aquí es con los estudiantes, tiene que ver con una cita que yo leí pocos años después de lo que estáis vosotros ahora mismo aquí, justo cuando estaba acabando la carrera, acabando la carrera y empezando mi mundo profesional, y que tiene que ver con John Berger. Yo devoré los libros de John Berger. John Berger tiene un libro que se sale un poco de su condición de análisis estético, ¿no?, para entender qué es el mundo rural. Y cuenta en este libro, Puerca Tierra, sus vivencias con sus abuelos en el mundo rural en Austria, y de allí se puede sacar de este libro una cita que me parece maravillosa y que fue tremendamente reveladora para mí, ¿no? Habla de la vivencia que él tiene en el matadero, ¿no? Cuando le parten con el esternón, con un hacha, y cómo recuerda que el hachazo, antes, como el hachazo, antes de la caída de un árbol, pues a partir de este momento la vaca deja de ser un animal y se transforma en carne. Es decir, esa transformación del animal en carne o el árbol en madera, en aquel momento no lo entendí muy bien, pero construyó un punto de encuentro ideológico con lo que es la arquitectura que para mí me parece que es muy importante. Y tiene que ver con la materia prima. Es decir, ese momento en el que la materia se transforma en material. Ese primer paso en el que la materia se transforma en el material, que tiene que ver con la materia prima, con el material en el bruto, sin muchísimas transformaciones, es algo que constantemente está en mi pensamiento a la hora de construir la arquitectura, que tendría que ver con todos estos ejemplos, ¿no? Es decir, cómo la montaña se ha convertido en sillar, o cómo el tronco, como decía Berger, ¿no?, se convierte, el árbol se convierte en un tronco, ¿no? En ese primer paso me parece que hay unos valores tremendos de la arquitectura que tienen que ver y conectan directamente con cuestiones abstractas que también veréis que están implícitas, como por ejemplo el tema de la textura. Y me gusta utilizar este ejemplo cuando Fidias talla estas preciosísimas metopas, independientemente de que estuviesen policromadas o no, que muy probablemente lo estaban, utilizó la propia veta de la piedra en función del movimiento o no que quisiese dar a esas figuras. Lo mismo que si vamos en el Museo Británico unos pocos de metros más para allá y acudimos a los bajorrelieves asirios, de nuevo vemos cómo en pocos milímetros estos artistas eran capaces de incorporar sobre el material en bruto, que es la piedra, una mínima textura, a veces superpuestas una con otras, que hacen que esa primera manipulación del hombre sobre el material que nos ha dado la naturaleza trascienda muchísimo más que ello. De eso surgen muchísimas imágenes que he ido abordando y tomando. Hablaba Juan Miguel de mi estancia en Roma, ¿no? Estas son imágenes que yo estuve tomando en Roma, donde veis que la textura es importante, ¿no? La estructura, por ejemplo, de abajo de Siena, ese ladrillo, pero no es un ladrillo en un día cualquiera, sino tiene que ver con un día que llueve y cómo refleja. O a la izquierda, arriba, ese preciosísimo resto de ladrillo, ¿no?, de Villa Adriana, que una vez desprendido de esos mármoles que muy probablemente lo recubrían, nos ha quedado así. Y por supuesto en esa experiencia nórdica que también se comentaba en la introducción, cómo no, entendiendo los distintos valores que, por ejemplo, un ladrillo o una plaqueta cerámica puede convertirse en partícipe de un proyecto de una manera muy activa, simplemente con el juego de las juntas, como hace Leverens en este caso. Y el peso, que como veréis, ¿no?, antes con Javier comentábamos que efectivamente vais a ver proyectos que tienden al extremo, ¿no?, en términos de peso. Algunos que son masivos, muy pesados, otros que quieren ser tremendamente ligeros, y en esa extremidad me parece que hay un punto interesante, ¿no? También ese punto interesante que no es el evidente, porque la piedra puede parecer muy pesada, pero en la Beata Ludovica Albertoni de la derecha, ese mármol parece ligero, a diferencia de la materia o el material de la madera, en el caso de este templo senegalés, ¿no?, que aparentemente puede ser un material ligero, pero en este caso se quiere hacer pesado. Bien, también en esa condición de pensar sobre lo que es el material, la materia o la materia en bruto, surge el sistema, ¿no? Y el interés por entender que en los propios sistemas de producción, en los propios sistemas que incorporamos los arquitectos sobre nuestros propios proyectos, existe un interés donde poder forzar los proyectos a llevarlos allí donde los quieres de manera particular sin caer en lo obvio. Esto surge en buena medida por el interés también en Piranesi, y no el Piranesi de las vedutas romanas, que bueno, están bien, pero fundamentalmente cuando él se pone arquitecto, que no lo era realmente, ¿no?,
y intenta trascender aquello que ve para reflejar lo que no ve, ¿no? Por ejemplo, en el Teatro Marcello a la izquierda veis cómo él intuye, que luego no fue así, ¿no? Ya sabemos por las excavaciones arqueológicas que no fue así, que tenía una cimentación de pilotis, podía haber sido lógico, ¿no? Porque el Tíber está muy, muy próximo, etcétera. Pero bueno, da igual. O sea, lo que es interesante es entender cómo existe ese recurso de pensar sobre la construcción, los sistemas productivos, los sistemas de construcción y cómo aplicados al proyecto. Otro ejemplo maravilloso romano, el monte Testaccio, que sabréis, ¿no? Que cuando llegaban las ánforas de la Bética del sur de España a Roma con el aceite, no tenía ningún sentido volver con esas ánforas de vuelta y lo que hacían eran romperlas y apilarlas, dejándonos unas estructuras preciosas como la que veis aquí a la izquierda o en este ejemplo maravilloso en el sur de Italia, en Selinunte, en Cavi di Cusa, que era la cantera donde estaban tallando las enormes dovelas que construyen el Templo G, o que debían construir el Templo G, mejor dicho, porque llegaron los cartagineses y el templo se quedó a medias, ¿no? En esa condición primigenia donde la geometría, el arquitecto o el ser humano, ¿no? Lo introduce sobre el propio material, con esa geometría cilíndrica, en esa condición de la textura que tienen esas dovelas, me parece que hay un valor fundamental. Podríamos poner muchísimos ejemplos, como por ejemplo es este, ¿no? De cómo construir en altura a través de esas dovelas, pero quizás me interesa más este porque es más próximo a nosotros. Esto se trata de la escultura de Colón en Barcelona, que me parece muchísimo más bonito el artilugio, ¿no? Que construyeron para erigir esa escultura que la propia escultura. Con lo cual, creo que los arquitectos y arquitectas debemos recurrir, ¿no? Al pensamiento de esos sistemas paralelos, ¿no? A lo que es el resultado final de la arquitectura para intentar buscar allí una fisura en la que entender el proyecto. Un ejemplo que conocemos todos aquí y fuera de aquí, que tiene que ver con el pabellón de Barcelona, que seguramente conocemos la última imagen, pero que si vas buscando hacia atrás cómo se fueron construyendo esos muros de ónix, pues entiendes muchísimo de los valores del proyecto. Con lo cual, se produce aquí un ideario que he intentado resumir en esta imagen a través de los valores de la materia prima, la textura, el peso, junto con los sistemas constructivos que construyen un campo de juego, ahora lo veréis en una serie de proyectos, trascendiendo, ¿no? Y llevando a lo que es el material esa condición vibrante, latente o de reverberación. Bien, esto aplicado, ¿no? Directamente a distintos materiales como veréis. Es decir, el contexto expandido, ¿no? Y el material o la construcción, ahora veréis, son las dos cuestiones que, después de pensarlo, porque estas cosas no se hacen de manera pensada, ¿no? Sino que quizás volviendo para atrás eres capaz, ¿no? De establecer cuáles son los puntos de apoyo del pensamiento o tu pensamiento arquitectónico. En este sentido, creo que es bonito también contarlo en la universidad. Cuando os enfrentéis a un presupuesto, ¿no? Hay ciertos capítulos en los que a veces los arquitectos no nos detenemos y creo que tienen también la oportunidad, ¿no? De ser partícipes de un proyecto. En este caso, gestión de residuos fue de una manera muy clara partícipe de varios de los proyectos que os voy a contar en primer lugar. El Parque de Valdefierro de Zaragoza, en un barrio del perímetro de la periferia de Zaragoza, como veis, de extensión, había que construirse un espacio entre ese barrio y el Canal Imperial. Esto no tiene mucha importancia, esto sí. Históricamente había servido de gravera, es decir, se había sacado de allí muchísima de la grava que construyó la ciudad de Zaragoza, con lo cual se hicieron unos boquetes enormes y de los años 70 a los años 90 esos enormes boquetes fueron utilizados también como vertedero, fundamentalmente de material de construcción. No solo, pero en un 80% de material de construcción. Otra cuestión importante de este contexto era la diferencia de altura que había entre la plataforma de la ciudad y el nivel del paisaje o del canal imperial. Con esta doble condición, se propuso por parte del ayuntamiento un presupuesto que cuando se hacían los números gordos, te das cuenta que más de un tercio del presupuesto se iba a ir en sacar todos esos elementos de vertido y llevarlos a vertedero. Y a nosotros se nos ocurrió, ¿no? Y estuvimos pensando cómo utilizarlos de manera activa en el proyecto para ahorrar, ¿no? Y reducir esa condición de la gestión de residuos. Entonces se nos ocurrió hacer unos muros solo que funcionan por gravedad, es decir, no tienen acero, con lo cual nos ahorrábamos el acero de estos muros para construir unos bancales, como veis en el proyecto. Y empezamos a trabajar de esta manera, rellenando esos muros. No sé si está un poco alto, pero bueno.
rellenando esos muros con el propio material que encontrábamos allí, de grava y de restos de construcción y cemento. Bien. Lógicamente, el resultado final, que nosotros esperábamos que fuese otra cosa, no fue el esperado, y la propia lechada, ¿no?, cubría todo lo que estaba por dentro. Y un día en la obra vi utilizar una máquina que tenían para hacer zanjas en el suelo, suelos blandos, ¿no? Y para poder llevar todas las instalaciones, y se nos ocurrió utilizarla, como veis, ¿no?, para ya de una manera activa sacar todas estas texturas que el hormigón tiene dentro. Esto nos parecía interesante porque al final construías unos paramentos donde, aunque es una máquina, la persona que controlaba esa máquina, que por cierto era un maestro, se llamaba José, porque unas máquinas de estas no es fácil de manipular, sobre todo en este sentido, llevaba una textura que está hecha por una máquina, pero en el fondo está hecho por la mano del hombre, ¿no? Entonces, construye, ¿no?, una serie de parámetros que no hay ninguno igual, y en ese caso sí, ya se llevaba esa textura que nos interesaba con esos restos que teníamos en el proyecto a la propia cara, ¿no?, de esos muros. Bueno, geométricamente, os lo voy a contar muy brevemente. El proyecto no tiene muchísima historia. Se construyó un borde de alto de unos 8 metros de altura contra el canal imperial. Como os decía, ¿no?, en el momento que no hay hierro, los muros cogieron grosor, nos ahorrábamos el hierro. Más o menos cuantificamos que el 75% del material no era cemento, con lo cual más o menos equilibrábamos los gastos, y en esos muros se incluyeron pues, los distintos elementos que necesita un proyecto de estas características para poder funcionar, ¿no? Como por ejemplo las escaleras de conexión entre la plataforma de arriba y abajo, que estaban integradas en el muro, una serie de bancos, las conexiones transversales, etc. En el otro sentido, en el sentido más próximo al barrio, no se extendió la plataforma de la ciudad tanto como en el que os acabo de contar, sino que se hicieron varios bancales, en este caso sí, ya incluyendo unas escaleras y las rampas en conexión con el propio barrio, como veis en estas imágenes. Y por último, respecto a este proyecto, me resulta interesante entender que los proyectos de ejecución no son las cosas que se construyen, porque realmente en el proyecto de ejecución estaba prevista una ligerísima barandilla de contacto con el paisaje de esa plataforma que veíais antes, pero se resolvió con una trinchera, como veis aquí, que ya hizo Khan, ¿no?, en el Parlamento de Daca, para resolver toda esa preciosísima plataforma que él tiene en sus bordes sin barandillas. De esa manera se subraya el paisaje, como veis en esta imagen, que sería muy distinto a haber incluido una barandilla, por muy ligera que ésta hubiese sido. Proyectos llevan a proyectos, ¿no? Entonces, cuando acabamos aquel, ganamos otro concurso, también de un área de extensión de Zaragoza, que tiene que ver con el Parque Venecia y las plazas mellizas, ¿no?, donde había varios espacios de intervención, ¿no? Fundamentalmente este del borde de la ciudad contra la vía de circulación, la Z30, ¿no?, el tercer cinturón de ronda de Zaragoza, donde veis ahí unas parcelas donde se iban a construir unas viviendas, y había en este caso 3 cuestiones a atender importantes. Primero, una cuestión topográfica. Como veis, hay una ligerísima diferencia de pendiente en el lado más próximo a la derecha, pero que va ganando a medida que se va acercando a también el canal imperial, porque aquello es el canal imperial. La otra cuestión es que había una cuestión normativa de afección del sonido de la Z30 respecto a las viviendas, con lo cual había que crear una barrera acústica. Y por último, este primer espacio que veis aquí, que el ayuntamiento en primer término pensó como un espacio cerrado, porque es una balsa de laminación, es decir, es una balsa que tiene que recoger el agua en el caso de enormes aguaceros que se producen generalmente en verano en Zaragoza, porque todo el sistema de saneamiento de la ciudad no es capaz, ¿no?, de recoger toda esa agua, colapsa, entonces necesita llenarse. Entonces, a nosotros se nos ocurrió proponerles un espacio abierto, no cerrado, no ambiguo, sin ningún tipo de nada, que por cierto ha funcionado bastante bien, se hacen mercadillos, la gente va a patinar, etcétera, etcétera, y resolver el borde como veis aquí. Bueno, esto es un dibujo que en el fondo habla de lo mismo. Entonces, este es el dibujo también fundamental de este proyecto y con el que os lo voy a contar, ¿no? Entonces, se nos ocurrió que en esa urbanización había que mover muchísima tierra e incluso sacar mucha tierra del lugar. Entonces, esto es una cuestión puramente de granulometría. Lo que hizo fue el material del terreno de allí, dividirlo, ¿no?, en 3 partes. La primera, que veis aquí más a la derecha, que se utilizó para hacer
los desmontes, una intermedia, básicamente unos bolos, esto está cerca del río Ebro, con lo cual eran unos bolos bastante gruesos, y por último había también unos pedruscos de muchísimo tamaño, mucho más que lo que habéis visto allí, ¿no? El primer tramo se construyó y se utilizaron estos pedruscos que veis aquí a la derecha para construir un hormigón ciclópeo. En ese elemento, que al estar nivelado la plataforma, digamos, de las viviendas con la del tercer cinturón, había que elevarse para construir este enorme elemento. Un elemento que además nos parecía que era importante como elemento de reflejo del nuevo barrio y de identitario hacia lo que es la ciudad y el centro de Zaragoza. Y por último se nos ocurrió, que fue el T grueso, para incorporar las rampas que permiten el acceso a la balsa de laminación que habéis visto en la imagen aérea. Bueno, se fue trabajando por bataches, creo que tengo alguna imagen, ¿no? Aquí veis la sección, es un muro a doble cara, en este caso no tiene nada que ver con los otros, en este caso sí que se armó parte del muro y parte fue donde se fue incorporando por estratos, no por bataches, por estratos, los distintos elementos. Por eso se ven, ¿no?, esas marcas horizontales. Se utilizó un hormigón, en este caso ya habíamos aprendido, se utilizó un hormigón tremendamente seco, y se fue construyendo estos muros en altura. Como os decía, el interior es una infraestructura, ¿no? Son unos muros de hormigón, en este caso no tienen ese carácter, pero sí que permiten las rampas de acceso a esa plataforma inferior. Y este es un vídeo casero, pero para que entendáis qué ocurre en verano a veces, ¿no? Se llena esa balsa de laminación, incluso 3 metros más que lo que estáis viendo en este vídeo que hizo un vecino. Esto ocurre cada 2 o 3 años, ¿eh? No ocurre todos los años, ¿no? Y bueno, pues este es el tema. La segunda elemento de granulometría, que tiene que ver con los bolos, se pensó en trabajar sobre el talud, que sí que ya iba ganando en altura, a través de este sistema de tierra armada, donde con unos elementos de PVC que se van incorporando también, ¿no?, por tongadas en el terreno y un mallazo, te permiten dejar el material visto y extenderlo en toda su longitud. Bueno, con un sistema escalonado. En la parte superior, ¿no?, se incorporaron esas estructuras ligerísimas, o todo ligeras que pudimos, para tener una vista por encima del tercer cinturón del barrio. Esto se extendió al resto de la urbanización, pero no me voy a alargar muchísimo. Construyendo unas plazas de 300 metros de largo por 30 de ancho, con distintos elementos donde se utilizaba ese material, pero ya no solo es ese material, sino que se iban incorporando, por ejemplo, ¿no?, también unas estructuras ligeras como la que veis aquí, con un sistema de tensores que ha permitido con el tiempo, esto es del principio, pero ahora ya estas enredaderas suben hasta arriba, construyendo distintas acciones en la propia plaza a modo de bandas, ¿no?, que permiten extender el proyecto durante esos 300 metros. Les llamamos plazas mellizas porque no son exactamente iguales, porque se corresponden con contextos distintos, sobre todo en el encuentro del Canal Imperial, como estáis viendo en estas imágenes. Bien. Si llevamos un poco esa condición de reutilización de las cosas que encontramos en la obra, que son a los primeros proyectos, a un proyecto de menor escala, tenemos la ermita del Santo Sepulcro en Jarandilla de la Vera. Era un edificio del siglo XVII, donde los muros se encontraban bastante bien, pero sobre todo había perdido toda su techumbre, y ganamos el concurso para restaurarla, ¿no? Y se ganó el concurso fundamentalmente porque se pensó en un cascarón de hormigón muy finito, solo tiene 18 centímetros de grosor, que por un lado permitiese estabilizar los muros de la propia ermita, pero por otro lado construir la techumbre, ¿no? Y se utilizaron las ripias que fuimos rescatando de lo poco que quedaba del proyecto, ¿no?, ordenándolas en este caso, cortándolas, ordenándolas para llevar esa textura al interior de estos muros, donde de nuevo, de una manera activa, el hormigón quiere latir, vibrar, reverberar, como le queramos llamar, introduciendo esa cuestión de reutilización de los propios materiales del proyecto. En los extremos se utilizaron un sistema agregado de madera maciza porque reverberaba muchísimo dentro, y al exterior fundamentalmente surgen dos intervenciones. Una que tiene que ver cómo volver a introducir luz en el espacio más alto de la capilla, y por otro lado el acceso a la misma, ¿no? Se incluyó este lucernario
que en acero inoxidable brillante es muy bonito porque es como un caleidoscopio, ¿no? Y va reflejando todo lo que va ocurriendo en el techo. Y el acceso, en correspondencia con la iglesia de Jarandilla, se construyó con unos piedras, sillas de piedra de bastante volumen y peso para construir un elemento todo en el mismo material de granito como la propia ermita. Bien, a ese primer grupo de proyectos que tiene que ver con la gestión de residuos o la gestión de los propios condicionantes o elementos que encuentras en la obra, tenemos otros que tienen que ver con la oportunidad del material, ¿no? El primero es un espacio súper pequeño, hecho con muy poco dinero para un amigo mío que es cocinero, que es Chef's Lab, que es un espacio que existía ya, que es este de aquí, donde no teníamos prácticamente dinero, hubo que acudir a cuestiones mínimas, ¿no?, para interminar el proyecto. Se dividió en 3 bandas porque realmente ya estaba dividido así, es decir, no se hizo un solo tabique. La zona de la derecha, que es donde estaban las cocinas, aseos, etcétera, se pintó en negro. La zona central, ¿no?, ya veréis, se forró con este material de aislamiento multicapa de aluminio, ¿no?, que le da cierto carácter. Y por último se ordenó lo que es la fachada a través de unos palastros de acero. Es lo mismo que veis en este dibujo, está contado aquí, donde aquí sí que coge más protagonismo ese espacio central, que es donde me voy a referir, ¿no? Por fuera, un fin de semana Lillo cogimos unos botes de pintura negro, lo pintamos todo en negro. No había dinero ni para hacer un rótulo en chapa, me dijo, con lo cual hicimos un graffiti, ¿no? Recortamos con el plotter y tal, y con una cuchilla hicimos un graffiti para poner Chefla, y no nos gastamos un duro. Y luego sí, ya hacia adentro fuimos intentando poner orden sobre el propio proyecto, ¿no? Esa primera banda, más próxima a la fachada, se ordenó, se incluyó una serie de tablones y palastros de acero para construir esos cajones negros y, como os decía, se llevó ese material, que es un material relativamente barato, construyendo todo el espacio interior, un espacio interior que tiene este carácter, que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y realmente ha sido así, es decir, está funcionando muy bien porque no es que sea un restaurante al uso con unas mesas, sino que vamos moviendo ellos los muebles, unos muebles muy sencillos, muy ligeros, ¿no?, para construir. Y bueno, luego por último se introdujo este sistema de iluminación con varios puntos, de tal manera que puedes llevar estas bombillas más próximas a un lado, más próximas al otro, etc. Es decir, aquí lo interesante es encontrar un material, ¿no?, que no, obviamente esta idea no es mía, lo vais a ver, sino que ya yo tenía en la cabeza de uno de los arquitectos que había estudiado en mi tesis doctoral, que es Sigurd Leverens, ¿no?, que ya lo había hecho, es decir, ya lo había hecho hace un montón de años antes, y también Warhol, ¿no?, en su estudio, en la utilización de esos elementos reflectantes dentro de un espacio oscuro, que creo que le da cierto valor. El laboratorio de gases de la Universidad de Alcalá nace del mismo fundamento de entender desde el principio que el material idóneo para construir este proyecto era el acero galvanizado. El acero galvanizado es bueno, bonito y barato. Y en esto que hablábamos de llevar las cosas al extremo, este proyecto básicamente es un proyecto unimaterial, monomaterial. No hay otro material que construye el proyecto. Programáticamente se trataba de un edificio que tenía que articular los distintos laboratorios más peligrosos de las distintas facultades en un nuevo edificio, ¿no? Y desde ese punto de vista, después de hablar con los técnicos, parecía que el acero galvanizado para el uso que iba a tener de manipulación de gases era bastante oportuno. Desde un punto de vista del contexto, el campus de la Universidad de Alcalá, a diferencia de este, que tenéis unos espacios preciosísimos entre las distintas facultades, no funciona para nada. Está pensado a la anglosajona, pero no funciona para nada, entonces no tenía mucho interés, ¿no? Por eso se nos ocurrió una pieza muy compacta, cerrada en sus fachadas, porque no debía tener ventanas en el caso de que haya algún problema y esto explote, ¿no?, que explote para arriba, y abierto con esos lucernarios, ¿no? Se construyó esta calle interior donde podían y debían poder acceder las furgonetas para que el intercambio de productos estuviese y se desarrollase en el interior, y el resto, como ves, está construido con unas chapas galvanizadas, es decir, estructura galvanizada y cerramientos tanto interiores y exteriores fundamentalmente, salvo los cajones que incorpora los distintos laboratorios que ahora veréis que estaban construidas en un panel de viruta, cemento y madera. Ese es el interior. Y esto es en construcción, como os decía, donde se van viendo esos módulos, ¿no?, en el interior que sí que tienen otro carácter, pero toda la estructura y todo el cerramiento está construido en acero galvanizado. Claro, cuando no conoces aún mucho el material, te llegan las primeras palastros, los primeros palastros de acero galvanizado a la obra, pues te asustas, ¿no? Porque el acero galvanizado, cuando sale
los baños de zinc brilla como un condenado, ¿no? Y parece incluso acero inoxidable. Pero es un material muy bonito porque a medida que va pasando el tiempo, como vemos en las farolas de las autopistas, ¿no? Le van saliendo estas escamas por la propia meteorización que va teniendo con el ambiente y se va transformando en un material mate, pero un material mate que no es del todo neutro, que también es muy bonito. Es decir, porque hay algunas planchas que tienen algunos fallos, que no son fallos, porque creo que es bonito, ¿no? Entonces va habiendo como distintas variaciones de unas a otros que construyen, eso sí, es lo más interesante y tiene que ver con esa primera parte que os contaba en relación al material, esta especie de vibración también de un elemento que no en una farola, pero extendido a un mismo edificio en toda su fachada, pues va cambiando con ciertos matices a lo largo de las horas del día o de las estaciones del año. La Facultad de Biología Celular y Genética de la Universidad de Alcalá está construida en hormigón. Se intentó llevar esta condición de contexto de nuevo al propio edificio, ¿no? Nos encontrábamos con un edificio existente, pero que tenía por delante un jardín preciosísimo. Había que extender la facultad y aquel edificio que estaba muy deteriorado, arreglarlo, ¿no? Lo que veis ahí a la derecha sería el edificio existente y en cambio la extensión fue la que se acercó a ese jardín y se construyó en hormigón, como se intenta explicar en este esquema, a través de 4 muros de hormigón que soportan unas enormes vigas, ¿no?, de hormigón donde se soporta lo que es el edificio para liberar la planta baja y tener unas vistas muy bonitas del jardín de la planta baja. Y luego el edificio pues va incorporando esos elementos de control solar que permiten que al suroeste no incida la luz directamente sobre los despachos. El edificio existente se hizo la mínima transformación posible, se trabajó sobre los huecos. La tercera planta a incorporar sobre el edificio, esto sí es importante, se construyó no solo en su cerramiento, sino en su estructura en aluminio, para no sobrecargar mucho y el edificio existente. Y la nueva pieza de hormigón, como veis, construida todo en este mismo material, por dentro y por fuera, ¿no?, permite la incorporación del contexto que quedaría a las espaldas del fotógrafo de manera activa en el propio proyecto. Aquí veis los dos tipos de ventanas, ¿no?, que construyen esa nueva crujía de hormigón. Al norte o al noreste, ¿no?, grandes ventanales que permiten una luz homogénea en el interior de esos despachos y, en cambio, esos huecos más controlados, rasgados, que te limitan al oeste. Y para tener cierta independencia de los espacios comunes del proyecto, se trabajó con estas fachadas de policarbonato que dan esta sensación que no sabes muy bien lo que está ocurriendo al otro lado, pero que de nuevo incorpora la luz de manera activa en el proyecto. En planta baja, como os decía, se liberó el proyecto y se extendió la urbanización como un tapiz hasta el propio jardín. Se hicieron este tipo de refuerzos, donde también nos parecía muy bonito separar, sobre todo en las vigas, ¿no?, los refuerzos metálicos de la propia viga. No tenían más que un problema de flexión, con lo cual fuimos apoyando las vigas, que nos permitía luego en los laboratorios llevar todas las instalaciones. Y a medida que va subiendo, como veis, el hormigón también es parte activa de lo que es el proyecto. Pero eso tiene truco, porque lo que veis ahí a la izquierda son paneles de Viroc, que son paneles de viruta, cemento y madera, ¿no?, que en el fondo están permitiendo incorporar el aislamiento por dentro, pero sin perder esa continuidad de un espacio que quiere tener el mismo tono. En este caso tuve la suerte de trabajar con unos operarios portugueses que estaban como una cabra, venían todas las semanas a 200 por hora por la carretera de Extremadura, pero luego cuando llegaban allí a la obra eran unos tíos que sabían del hormigón muchísimo más de lo que yo sabré en toda mi vida, ¿no? Entonces decidimos hacer ese hormigón con un aglomerado muy barato, hidrófugo, pero que transmite luego al acabado final un tono ligeramente mate. Hay que tener cuidado con el hormigón porque depende del encofrado que utilices, a veces brilla muchísimo el hormigón. Desde mi punto de vista, le quita valor. Y por otro lado, después de ver cómo trabajaban, hicimos el esfuerzo de hacer todo el proyecto sin un solo berenjeno. El berenjeno, como sabréis, fundamentalmente lo que hace es, en el punto más débil de lo que es el vibrado, ¿no?, incorporar una pieza trapezoidal que hace que la lechada, ¿no?, no haga falta que llegue hasta la propia esquina para que nos hagan coqueras, ¿no? Estos tíos eran tan buenos que conseguimos hacer todo el proyecto sin berenjenos, y la verdad es que algunas coqueras quedaron, pero no muchas. Bueno, y por último, cuestiones de
coincidencia, ¿no? En uno de estos hormigonados se te mete una hoja en el encofrado y queda ahí, ¿no? Seguro que para futuros proyectos. El Centro de Documentación de Arquitectura, que desarrollé conjuntamente con Suso Aparicio, que también ha sido profesor aquí puntualmente hace muchos años, es lo que ahora mismo es la Casa de la Arquitectura de Madrid. La oportunidad aquí surgió el concurso, ¿no? Porque se pensó en la incorporación del intercambiador de nuevos ministerios, que es esta enorme mole que aparece aquí a la derecha, y Gerard Domingo, con buen criterio, se aprovechó de esa circunstancia política para pedirle a la Comunidad de Madrid, ¿no? Que extendiese el proyecto a un espacio que estaba por debajo de las antiguas salas de exposiciones, ya desde los años finales de los 70, Alejandro de la Sota había restaurado, y era el espacio de exposición de lo que es la arquitectura en Madrid, y el concurso lo que intentaba era incorporar ese espacio inferior de manera activa en el proyecto. Entonces, bueno, en este proyecto realmente, ya veréis, se hizo bastante bien poco también, ¿no? Se incorporaron unas escaleras de conexión entre los dos niveles, a la izquierda unas zonas de almacén, y a la derecha, eso sí, se pensó que se necesitaba, a diferencia de lo que ponía el pliego del concurso, que querían un anfiteatro, nosotros pensamos que era más bonito construir un aulario, es decir, un espacio que sirviese para muchas cosas. Esto sería la sección original del proyecto. Como os decía, fundamentalmente en el grueso del proyecto, en el 80% del proyecto, no se hizo nada, simplemente limpiar esa preciosísima losa que había construido Zuazo, ¿no? De hormigón, que aún se le ven las picadas, ¿no? de nuestra intervención. Llevar también con un panelado lateral, que no es muy alto, como veis, todas las instalaciones por detrás e incluso la iluminación, una sola de hormigón y, eso sí, puntualmente los elementos como, por ejemplo, esta escalera que activasen el proyecto, impidiendo el obstáculo de la visión horizontal que nos parecía muy bonita de todo el tubo. En el lado contrario, en el lado más próximo al intercambiador, ahí sí que se rompió la losa existente. Ahí veis cómo se ha empezado a romper la losa. Para eso hubo que rebajar algo, lo que es el terreno, a un lado y al otro de la Castellana. Eso solo lo puedes hacer si están haciendo al lado una obra faraónica, ¿no? que nos permitía entender esto como una oportunidad. Y aquí introdujimos, ¿no? Este elemento de sección en U, que nos permite, por un lado, identificar el espacio y concretarlo más. Por otro lado, separando este elemento en U de la obra existente, introducir ahí la estructura nueva, como son todas las instalaciones. Y nos parecía muy bonito también que, construido esto por la gente que estaba haciendo los túneles del metro, no tuviésemos ningún reparo en que los hormigones quedasen como un túnel de metro, como veis, incluso ahí con sus irregularidades. Y esto es bonito porque, como veis, los muros que aparecen en primer término, que se había cortado la losa, que aparece también a izquierda y derecha, ¿no? Pues nos parecía que esto entonaba bastante bien. Bueno, al principio y al final de la sala hay unos espacios, ¿no? Que permiten la proyección y el acceso desde la Castellana en el lado más al norte, que sería esta. Y en el lado más al sur surge una plataforma elevadora que tenía varios niveles para poder bajar las mercancías de exposición, pero que también sirviese de estrado. Y por último, se incorporaba una serie de elementos que permitían la transformación, como os decía antes, de un espacio que puede ser un aula, ahí la vemos a la izquierda con sillas, pero cuando no hay sillas puede ser un espacio de exposición, y en pocos minutos se transforma en un espacio de conferencia, como por ejemplo la que estamos teniendo ahora. Algunos años después nos pidieron una serie de intervenciones y se trabajó con la misma rotundidad que habíamos trabajado previamente. Aquí veis en este hueco cómo no se hizo un marco metálico para soportar el hormigón. Con el ingeniero determinamos que esos muros de hormigón eran suficientes, ¿no? Para soportar la apertura de un hueco, con lo cual se trabajó con hilo de diamante, cortando directamente el hormigón y dejándolo visto, incorporando la carpintería, eso sí, por fuera, para que desde dentro prácticamente parezca que no hay vidrio, y llevando, bueno, y permitir sobre todo lo que estábamos intentando, ¿no? Llevar luz, algo de luz a esa sala que no lo había tenido nunca. Y, como os decía, arriba, por encima de la rasante del terreno, se quiso ser súper discretos, ¿no? Y, como veis, los patios se hundieron, incluso sus barandillas se hundieron en lo que es el terreno, y prácticamente hoy en día pasa inadvertido. En la Plaza de Salamero, que es un proyecto que acabamos de acabar en Zaragoza, el material también, yo diría que es el pensamiento sobre el material es el punto base del proyecto. Nos encontramos con una plaza
que en los años 60 había construido un aparcamiento de 3 alturas frente a la iglesia de Santiago, en el centro de Zaragoza. Bueno, algunas imágenes de la época. Aquí la losa se acaba de acabar, donde incorporó una mínima vegetación en su día, pero esa vegetación, a medida que fue creciendo, y sobre todo unos olivos que plantaron allí, que pesaban más de 2.500, 3.000 kilos, había creado un problema importante de punzonamiento sobre la primera losa, ¿no? Porque no estaba bien calculada, entonces los pilares, ¿no? Respecto al encuentro con la losa, hubo un problema de punzonamiento, entonces esa primera losa hubo que quitarla, ¿no? Y construirla de nuevo, ¿no? Aquí veis cómo se está construyendo ese primer nivel. Entonces, cuando nosotros ganamos el concurso, nos encontramos esto, que realmente nos permitían un espacio verde, nos pedían un espacio verde, pero con todas las dificultades que supone trabajar con 3 plantas de aparcamiento por debajo, primer tema, y por otro lado, aunque habían construido una losa por encima, los pilares tenían un problema de carga importante porque eran unos pilares que tenían 50 años, ¿no? Entonces, entre las muchas cosas que encuentras en el rastro, yo soy un apasionado del rastro de Madrid, me parece que es un sitio de enorme inspiración, encuentras cosas curiosísimas. Había encontrado en su día este preciosísimo, ¿no?, grabado de Aranjuez, donde alguien había deformado la realidad, obvio, ¿no? No tenía estas estructuras que luego estaba estudiando, no tenían este calado, pero me parecía que era una situación preciosa, ¿no? Entonces se nos ocurrió, perdón, cómo un espacio que quiere ser verde, pero que necesita algo de tiempo para construirse con ese verdor, cómo construir una sombra. Y lo que hicimos fue, a través de 15 kilómetros de maroma de este tipo, de 30 milímetros de espesor, construir un trenzado que permitiese ya desde el primer día una sombra sobre el propio lugar, a través de unas estructuras que complementasen la posibilidad del futuro de que estas enredaderas, ¿no?, se fueran comiendo, como estáis viendo ya aquí en la primera primavera, ese espacio. Entonces, se idearon estas estructuras que lo tienen todo. No solo tienen la cuerda, no solo tienen los tensores para que crezcan las enredaderas, también tiene agua pulverizada, la iluminación, etc. Es decir, un elemento que intentase incorporarlo todo. En los parterres, ¿no?, se elevó el punto de vista de los parterres un poquito más de lo que supone tenerlo en el suelo, porque de esa manera sabéis, ¿no?, que funciona espacialmente de manera más activa. Es decir, tú ves más verde a medida que tú subes un elemento de horizonte verde, tú lo ves más a medida que lo vas poniéndote más en la proximidad a los ojos. Por eso se rellenaron, ¿no?, esos parterres, porque no podíamos cargarlos todo de tierra, y se hizo un sistema de estructuras que ahora veréis que permiten la incorporación en la plaza en función del soleamiento, ahí no voy a entrar, ¿no?, sobre el propio lugar. Entonces se fue construyendo esto, y creo que hay un vídeo. A lo largo de 9 meses, parterres, estructuras, impermeabilizaciones lógicas, ¿no?, sobre el aparcamiento, rellenos, etcétera, hasta construir un sistema que permitía una circulación que estaba bastante bien pensada entre las distintas calles, 2 bandas laterales que incorporan todas las salidas de los aparcamientos, y como veis ya la cuerda como elemento activo del proyecto. Bueno, entonces ya desde el primer día, porque estas imágenes, bueno, no, el primer día no, esto ya tiene una primavera, pero me parecen muy bonitas cuando me subí a una vivienda próxima y aparecían ya esas sombras sobre el suelo, que es lo más importante, es lo que queríamos, ¿no? Es decir, para mitigar esa isla de calor que supone tener un espacio abierto en una ciudad sin prácticamente vegetación, pues nos parecía que con la agua pulverizada y la vegetación, y sobre todo este elemento amable, ¿no?, de lo que es las cuerdas, pues permite otro carácter. Bien, en un primer lugar, esto sí que es nada más acabar la obra, las cuerdas tenían muchísima presencia, y a medida que va pasando el tiempo, aquí ha pasado ya una primavera, ¿no?, aquí ya han pasado 2 primaveras. Esto es una foto que he tomado este verano, y como veis ya la vegetación se ha apoderado de esas estructuras y ya comparte con las cuerdas pues un sistema de sombreado sobre el propio lugar. Como os decía, ¿no?, se introdujo también, no sin ciertas dificultades, por las discusiones que tienes que tener con los técnicos del ayuntamiento, en este caso de Zaragoza, que no habían puesto nunca un sistema de LED, que ellos querían que incluyésemos además
farolas en la plaza, yo les dije que las farolas ya estaban hechas, eran estas estructuras, ¿no? Que no íbamos a incorporar, ¿no? Entonces, bueno, se incorporó el sistema de LED y ahora parece que están bastante contentos. Algunos elementos individuales, como es esta fuente, que sirve, esto es en Navidad para los niños, ¿no? De proyección, ¿no? También la fuente de agua sirve de proyección para tener vídeos, y no en Navidad, sino en verano, pues también para que los niños de los barrios próximos se remojen. Bien, y esto es una vista que veis está muy en el centro de Zaragoza, está muy cerca de lo que es la Basílica del Pilar. Bien, ahora pasamos a otro tipo de proyectos donde quizás no el material es lo fundamental, pero sí el pensamiento que tiene que ver con esos grabados que os ponía de Piranesi de los sistemas, ¿no? Es decir, cómo se van trabando los distintos elementos. El primer proyecto es la Escuela de Vela de Sotogrande, es un proyecto mínimo, súper pequeño. Mira aquí esta imagen que aparezco yo allí, ¿no? al fondo. Es un proyecto mínimo, pero que no habíamos tenido y seguramente nunca tendremos la posibilidad de trabajar en un sitio tan bonito, ¿no? Se trata de la playa de los Catamaranes, donde por la parte de atrás hay un preciosísimo puerto y de frente pues tienes estas vistas sobre el Gibraltar y hoy esta foto está hecha en un día de bruma, pero cuando no hay bruma y hay levante, incluso aquí a la izquierda se vería aparecer el Atlas, ¿no? Pero igual de bonito que era el lugar, el contexto, las dificultades venían determinadas por una cuestión normativa y fundamentalmente por una cuestión de presupuesto, ¿no? Que es lo que aparece ahí en la mitad de este dibujo, que es el que nos pasó la propiedad. Rápidamente nos puso claro las tres cuestiones que quería. Por un lado, una cuestión normativa que había que cumplir, ahí no tuvimos nada que decir. Una cuestión económica que ellos nos imponían y que tampoco tuvimos nada que decir. Y así dejamos, lo que sí que no les hicimos caso fue con el planito de la derecha, ¿no? Y ahí es donde entramos los arquitectos. Con lo cual, por esa cuestión de 75.000 euros IVA incluido, con lo cual no son 75, sino es menos 21%, pues empezamos ya desde el principio a idear cómo construir un sistema con los materiales más baratos, ¿no? Entonces se trabajó otra vez con los paneles de Viroc, de viruta, cemento y madera. La estructura galvanizada, y sí que nos parecía que había que poner todo el resto del proyecto, porque si no a los 5 años esa estructura iba a ser una cochambre, con lo cual es un sistema atornillado, no lo he dicho antes, pero el problema que tiene el galvanizado, bueno, el problema. La cuestión en la que tienes que pensar es que después de galvanizar esos elementos, como los sueldes o los perfores, te estás cargando el galvanizado y tarde o temprano, por ahí, ese acero va a morir, ¿no? Por eso las estructuras galvanizadas que están bien hechas, veréis, están atornilladas, ¿no? Que es el caso. Y por último, se utilizó, como utilizamos tradicionalmente en este país, el cañizo como elemento de sombreo. El proyecto es tan pequeño que todas las piezas del proyecto están incluidas en este plano. Bien, bueno, aquí una axonométrica de cómo estaba construido por la ley de costas, ¿no? No teníamos la posibilidad de construir una cimentación mínima a base de zapatas que pudiese ser reversible, y ahí se fue construyendo todo el tamiz de la estructura, como veis aquí atornillada en galvanizado, y esto sí es importante, ¿no? Entonces, desde el concurso, y quizás por esto lo ganamos, nos parecía que el proyecto era tan pequeño y el programa era tan pequeño que necesitaba de algo más que lo pusiese en relación contextual con el propio lugar, ¿no? Con eso, el proyecto se pensó en dos piezas. Una, que es la 2, que incorpora ese programa, y un 1, que es el umbral o elemento que, por un lado, permite controlar la luz que viene del sur, la luz que viene desde el peñón de Gibraltar, y construir un espacio dilatado respecto al 2, ¿no? Sobre todo por esto, para esa playa de los Catamaranes, que es una playa muy profunda, ¿no? Que tenga una condición de escala en relación al plano vertical que levanta, ¿no? Que lo entenderéis mejor aquí. Es decir, si hubiésemos acudido nosotros simplemente a esta piececita del fondo, ¿no? Como veis, esa condición horizontal de la playa se hubiese comido del edificio, ¿no? Entonces nos parecía que desde un punto de vista escalar, ya no solo lumínico, ¿no? Incorporar este elemento súper ligero, de estructura ligera y con cañizo, ¿no? Permitía poner en relación de contexto, como explica este proyecto, este dibujo, ¿no? Es decir, esta relación vertical en relación a la horizontal, además de controlar el sol, y por último, construir el proyecto como un espacio pasante. Es decir, el cañizo que veis aquí, ¿no? Permite, ¿no? Controlar el sur, y en cambio la fachada norte, como veis aquí, no necesita ningún tipo de protección, y construye el espacio como un espacio pasante, porque no es un proyecto de una cara, es un proyecto de dos caras, porque como os decía antes, tiene el propio puerto por detrás.
algunos elementos, ¿no?, que sí que pudimos incluir en el proyecto, como por ejemplo el espacio principal, cómo podía sacar una plataforma que se incorporase sobre ese umbral que os estaba contando. Y quizás esto es lo más bonito, ¿no? Porque volviendo atrás, Carlos García Fernández y yo, porque esto lo hice con Carlos, nos dimos cuenta que lo fundamental había sido cómo habíamos intentado incluir el horizonte y la vista sobre Gibraltar en el proyecto, ¿no? Entonces, lo primero que fue recortar a través de ese gran ventanal el edificio, que en el fondo está marcando lo que es el horizonte. Por otro lado, subrayar, es decir, la extensión de la plataforma de abajo, ¿no?, más allá de lo que es el propio enmarcar, te está comprimiendo por debajo lo que es el horizonte. Y por último, con esa línea de cañizo, aún llevas muchísimo más y tensas muchísimo más la vista de la horizontal y del horizonte, como se ve en estas imágenes. El acceso para temporeros, que es esta imagen que aparecía en el cartel, es un proyecto que yo estoy haciendo con muchísima ilusión. Estoy haciendo con mucha ilusión porque es un proyecto que no está acabado. Lo que se ha construido ahora es esto, que es un acceso de la finca de los Mimbrales. A veces te encuentras con gente fantástica, ¿no?, como clientes. José Joaquín, que es el dueño de esta finca de los Mimbrales, que se dedica a la explotación de berries, de fresas, frambuesas, etcétera, era muy sensible a la situación dantesca en la que viven los temporeros cuando vienen a España a trabajar en el campo en unas condiciones que os debo decir que son muy duras. O sea, cuando uno visita uno de estos invernaderos que están a más de 55 grados en el interior, te das cuenta de esas dificultades, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con él en un proyecto muy grande, que era un poblado de temporeros para unas 500 personas, que luego creo que tengo algún plano al final. Y lo que se ha hecho por ahora, porque estamos teniendo ciertas dificultades también con la comunidad autónoma y los técnicos de la comunidad autónoma de Andalucía, es este prototipo, ¿no?, que nos gusta llamarle una sombra de dignidad. ¿Por qué le llamamos una sombra de dignidad? Y es porque cuando vienen los temporeros, ¿no?, por la mañana, y sobre todo cuando se van, después de pasar 8 horas en el campo, que tienen que estar aquí un tiempo mientras fichan, no fichan, esperan los autobuses, nos parecía que por lo menos teníamos que construir una sombra, ¿no? Entonces, construimos la sombra de la manera más sencilla que pudimos. Bueno, esto es la finca de los Mimbrales con toda su extensión. Esto es la planta de lo que nosotros hemos construido. Realmente solo son las líneas negras gruesas porque las casetas estaban ya, es decir, esas casetas prefabricadas que veis ahí estaban ya, y nosotros lo único que hemos hecho es incorporar como una araña esa sombra, como veis aquí. Y eso sí, llevamos al límite de la esbeltez, de la estrechez, todos esos perfiles, a veces incluso con el cabreo del estructurista, de Alejandro Bernabeu, para intentar hacer la estructura más liviana, esbelta, estérea posible. Como veis aquí está trabajando todo, incluso esos perfilitos finos, macizos, ¿no?, que veis allí, está trabajando. Allá a la derecha se ve incluso los tensores de los arrastramientos, etcétera, y realmente arriba lo único que incorpora es una malla de sombreo, la misma que puedes encontrar en muchos de estos espacios de trabajo. Y como veis, ¿no?, en ese momento de intercambio, que vienen los autobuses que os esperan para fichar, pues por lo menos es un lugar de sombra. Y este es lo que aquí sería algo muy pequeñito, porque lo que estamos viendo sería esto. Lo que estamos intentando es extenderlo, ¿no?, a un poblado, ya no con unas casetas prefabricadas, sino con un sistema súper sencillo y barato que estamos ideando, extenderlo a un espacio donde ya no sea ese intercambio cuando llegan al trabajo, sino que puedan vivir y vivir mejor que lo que hacen ahora cuando pasan esos meses en España. La intervención en centro-centro, el Ayuntamiento de Madrid, fue una intervención complicada. Manuela Carmena pensó, creo que con buen criterio, que el ayuntamiento, que incorporaba ya un espacio cultural centro-centro, pero que no tenía muchísima trascendencia dentro del mundo cultural de Madrid, en lo que llaman el patio de operaciones, que es este primer nivel cuando accedes desde Cibeles, había que activarlo con algunos elementos que permitiesen que cuando la gente estuviese allí, primero no estuviese perdida, como es este mostrador, pero también hubiese algunos elementos que permitiesen utilizar de manera activa ese espacio que realmente solo funcionaba de recepción, porque las salas, ¿no?, se encontraban en otros lugares. Entonces aquí también hay dos cuestiones que creo que son importantes matizar. La primera
como claramente es un espacio enorme, ¿no? Y nosotros, como veis en el dibujo de la izquierda, entendíamos que para tener ese tipo de actividades de menor tamaño de gente, con menos gente y sobre todo más domésticas, había que construir unos espacios de menor tamaño. Por otro lado, el dibujo del centro nos parecía preciosa la luz que existía en ese edificio. Hay una condición bonita en ese edificio que tiene que ver seguramente con esa condición nórdica que os comentaba antes de los proyectos del cementerio del bosque, que la luz parece que está bajando como si fuese una pluma y que nos parecía que era bonito valorar. Y por otro, había una cuestión estratégica de gestión con las comisiones locales de patrimonio de Madrid, que es la comisión, la CIPAN y la comisión local, que sabíamos perfectamente que un edificio de estas características y por el grado de protección que tiene, difícilmente nos iban a dejar hacer algo que no fuese tocar lo mínimo el edificio, ¿no? Bueno, estos son algunos de los elementos que os voy a contar. Como veis, son elementos de cirugía, ¿no? Es decir, no se trataba de hacer un proyecto de transformación de ese lugar, ¿no? Sino de simplemente subrayar aquellas cuestiones que nos parecía importantes. Por un lado, la incorporación de un centro, le llamamos, ¿no? Que es el espacio de recepción cuando subes a esa planta noble y que en el fondo, en esa recepción que antiguamente estaba muy separada de este lugar, no se sabía, la gente no sabía dónde ir. Quizás lo más interesante, como os enseñaban esos dibujos, es que no quiere tocar, ¿no? En este caso en el suelo, y está apoyado, ¿no? Simplemente en unas pletinas de 15 milímetros, 3 pletinas de 15 milímetros de espesor. El mostrador pesa alrededor de 3.000 kilos. Y sí que utilizamos ese sistema bizantino que habéis estudiado seguramente, de nuevo para incorporar una escala distinta en el proyecto, ¿no? Colgar las cosas a la proximidad de la altura nuestra, como veis en esta imagen. Bueno, algunas fotos de construcción. El segundo de los elementos tiene que ver con... Eran 3 telones, por ahora se ha construido uno, y que tiene que ver con domesticar el espacio, es decir, buscar espacios de menor tamaño donde se puedan llevar actividades a ese lugar sin tener que corresponderse con todo el proyecto, ¿no? Se utilizó estos sistemas de nuevo colgados, ¿no? Todo el proyecto está colgado para este sistema de doble telón, ahora os lo contaré, por dentro y por fuera. Por dentro es terciopelo negro, que acústicamente funciona muy bien. En cambio, por fuera ideamos con una empresa italiana, Peroni, la posibilidad de hacer un material a base de hilo de aluminio. Y entonces hicimos este telón, que es muy bonito, porque de nuevo recoge, sobre todo, y es lo más importante, y tiene que ver con uno de los esquemitas que os ponía antes, la luz interior nos parecía que se recogían muy bien en estos telones, además que esos tonos neutros grises que tiene el Palacio de Telecomunicaciones, que son muy bonitos también, nos parecía que entonaba bastante bien con este elemento. Constructivamente parece que no tiene dificultad, pero la tuvo mucha, es un elemento pequeño, pero lo tuvo mucho, incluso después de calcular, el telón de por sí ya solo pesa 600 kilos, con lo cual imaginaos ese telón puesto en un extremo de esa estructura metálica, cómo descompensa, ¿no? El elemento de raílaje, ¿no? Que lleva entre... Bueno, pero con un sistema de tensores fuimos equilibrando, ¿no? Con ciertas dificultades el proyecto. Otro de los elementos que es importante en este proyecto tiene que ver con el mobiliario. Y el mobiliario no es importante en sí por el diseño, porque como veis son 4 ruedas, una estructura metálica lo más sencilla y un panel de trespa fundamentalmente. Quizás es importante por esto, ¿no? Porque utilizamos los cajones donde se sentaban los antiguos operarios de la caja, la caja postal, es decir, de correos, ¿no? Y utilizamos esos cajones bien reformados para incluir este sistema de mobiliario como un sistema de muñecas rusas que permite muchísimas configuraciones y que está funcionando muy bien. Y quizás el elemento más visible del proyecto tiene que ver con estas puertas, porque son las puertas del ayuntamiento, porque son las puertas que están enfrente de Cibeles. Esto va para los madridistas. Cuando lo digo en Madrid, el 90% son madridistas. Aquí seguramente sois todos de los Asuna, o no, bueno, da igual. Bueno, en este caso, de nuevo se trabajó intentando entonar el tono de este material, que es acero inoxidable, pero en bruto, ¿no? Con ese zócalo de granito que tiene el proyecto. Y sabiendo las dificultades que íbamos a tener con patrimonio con un elemento tan emblemático como es este, que está enfrente de Cibeles, pues hubo que convencerles diciendo que esto era reversible. Y es así, es decir, todo eso está construido con pletina de acero inoxidable de 10 milímetros, doblada para configurar sus distintos elementos, bien perfiles portantes o bien plementería, y toda atornillada.
A ver quién es el listo que ahora se la desatornilla, también os digo, ¿no? Bueno, aquí veis el sistema de producción de esos elementos en un sitio maravilloso que hay en Valladolid que se llama Cerrajería Oviedo, que era solo había 2 prensas en España que permitiesen el doblado de unos perfiles de acero inoxidable en 10 milímetros de 6 metros de profundidad. Uno de ellos es esto. Bueno, luego se trabajó con este sistema de recortes, etc. Y aquí quizás ahí ya sí que se ve cómo ese sistema está trabado, no hay ni una sola soldadura, como os digo, ¿no? Y está atornillado. Y es fundamental esta pieza, que en el estudio le llamábamos la clave, que es un sistema de doble plegadura en doble sentido que nos permitía resolver casi el 80% del proyecto. Bueno. Algunas imágenes de ciertos detalles que sí que cuidaron algo más, y solo teníamos 2 días, el ayuntamiento solo nos dio 2 días para cerrar esa puerta, ¿no? Y construir toda el sistema, ¿no? de los cajones, ¿no? Con lo cual, obviamente, los cajones los construimos en la cerrajería que trabajamos con ellos y los llevamos en su día y los construimos en 2 días y bueno, ahí sigue. En el parque de Pignatelli de Zaragoza, que es un proyecto que también hemos acabado hace bien poco, el agua se convirtió en el argumento fundamental del proyecto. Habían sido los antiguos depósitos de la ciudad de Zaragoza, junto al Canal Imperial de Aragón, habían funcionado de esta manera históricamente hasta finales de los años 70, y todo esto abastecía, está en el punto alto de la ciudad, el centro de la ciudad, abastecía a todo el centro. Entonces a nosotros nos parecía, esto sería como la situación original del proyecto, aunque realmente ahora nos lo encontramos así, ¿no? Pero bueno, esto nos parecía como la situación idílica, ¿no? Es decir, cómo hacer de un espacio verde donde el agua, ¿no? No es que sea protagonista, es muy protagonista, ¿no? Entonces, en la memoria del concurso, lo que planteamos, no solo trabajar con el agua desde un punto de vista estético, que sería esto, sino también desde un punto de vista ético. Es decir, a ver cómo el agua se puede incorporar en el proyecto, incluso en aquellos espacios que no se ve o de la manera que no se ve. Por otro lado, le llaman la ampliación del parque de Pignatelli, pero como veis, ¿no? Este ámbito de aquí es incluso más grande, ¿no? Que el propio parque, ¿no? Con lo cual, esta situación de borde, que no es aquí, porque esto es un dibujo del concurso, ¿no? Ha acabado siendo, ahora lo veréis, de distinta manera. Con lo cual, se empezó a trabajar. Esto sería una imagen más o menos del resultado final, pero me interesan más estos esquemas, ¿no? Cómo se estuvo trabajando durante todo el desarrollo del proyecto, también no con sus dificultades en relación a la tramitación municipal, incorporando de manera activa el agua, como os decía, no solo desde un punto de vista estético, desde un punto de vista ético, con láminas de agua, con cascadas, con embalses, etcétera, etcétera. Y este quizás es el plano más importante del proyecto, porque aquí en marrón veis aquello del agua que no se ve, pero que a través de zanjas filtrantes, pozos filtrantes, depósitos, ¿no? Se vuelve a incorporar en el proyecto, o se lleva aparte a lo que es el nivel freático, etcétera, y los espacios dedicados al agua se transforman y utilizan de manera activa. Pues esto sería una imagen de hace pocos meses. A este parque le falta muchísima vegetación. El único problema que tienen los parques cuando los acabas es que necesita pasar mínimo 5 o 10 años para que se equilibre esa arquitectura con la vegetación, ¿no? Este es un caso. Eso que veis a la derecha, como habéis visto en otros proyectos, ¿no? Quieren ser unos tapices de verde que ahora mismo no tienen nada. Sí que el agua nubelizada, ¿no? De la nube y del estanque parece que está funcionando bien con estas imágenes. Se diseñaron unos bancos corridos, que les llamamos cierzo, para proteger, ¿no? del noroeste en Zaragoza, que es tan duro del cierzo. Y esos elementos de conexión que os decía, quizás el más emblemático es esta marquesina que pone en conexión un parque con otro, hecho a través de pletina de 5 milímetros de espesor, que simplemente por su factor de forma, ¿no? Pues permite este voladizo hacia el parque, como veis aquí. Y que en esta imagen de hace poco ya veis que la vegetación, ¿no? Está creciendo y bueno, pues está dándole otro carácter. Ahora estamos acabando esta obra en Almudévar, en un pueblecito de Huesca, que viene a ser la incorporación de un equipamiento para que ocurran muchas cosas en conexión con la plaza, ya veis, de pequeña escala. Y desarrollando el proyecto de ejecución de la Guardia Civil, que es el último proyecto grande del Museo de la Guardia Civil, que es el último proyecto grande que hemos acabado y que solo alguno de vosotros conocíais hasta ahora.
y empezando a construir el Museo Mau, el Museo de la Cerveza, ¿no? De la cervecera, que espero que en algunos meses os pueda enseñar. Muchísimas gracias por todo, gracias por la invitación, me siento en casa. Si tenéis alguna pregunta. Estoy fascinado con todo este recorrido, con todos estos temas que parece como que te buscan, ¿no? Que son de una coherencia enorme. Bueno, la coherencia se la intenta dar uno, ya lo sabes, ¿no? Pero... los temas, los materiales que están en juego, el grado de hasta de, no sé, de definición, de detalle, de escala, con el que trabaja, esto no tiene nada que ver con el edificio de viviendas, con una carpintería, un catálogo. Bueno, lo que me gustaría hacer a mí, edificio de viviendas, pero es que esos concursos no los gano. Sí, es verdad que hay muchas distintas escalas de proyecto, ¿no? Que tienen también sus dificultades, sus ventajas y como todos sus inconvenientes. Lo que está claro es que hay que intentar hacerlo todo con pasión, con pasión, con pasión, todo. Aunque sea un tirador de una puerta, pero siempre con pasión. Es lo que intentamos. Tenemos todos también nuestros días malos, ¿no? Pero bueno, es lo que intentamos. El proyecto de Mau lo explicaste aquí, ¿no? Es probable, porque es un proyecto que se ganó el concurso pues poco después, seguramente, poco antes de que yo viniese aquí, que ha estado parado muchísimo tiempo, fundamentalmente por problemas de gestión del plan especial, que tardamos 4 años en desarrollarlo, y luego vino encima la COVID, ¿no? Con lo cual la gente ya no bebía cerveza en los bares y la empresa lo pasó muy mal, pero que se han puesto ahora de nuevo las pilas y empezamos a enero con el proyecto, o sea que menos mal, menos mal. Veo aquí a Rubén, que compartí mesa con él en ese cuatrimestre que estuve aquí en Quinto y lo pasamos muy bien. Caras de muchos amigos, como os decía. La durabilidad de todas estas cosas tenéis una de las cuerdas me preocupa un poquito. Bueno, sí, eso es la pregunta que te hace cuando vas al ayuntamiento con una cosa así. Yo les decía que cuando desaparezcan esas cuerdas, estará la vegetación. O sea, que es que las cuerdas va a haber un momento en el que espero que no sean necesarias, ¿no? En todo caso, esas maromas, que son las que anclan los barcos en el Cantábrico, en Zaragoza no sé yo si se las llevará el viento, ¿no? Creo que nos verán morir a todos nosotros. 30 milímetros, 3 centímetros, sí. Indestructible. Quizá claro, son terrenos por comentar, hablar de un material, ¿no? Del acero galvanizado. Una confianza absoluta. Muchísimo. No lo tenemos tanto. O sea, que es un material que hay que andar con mucho cuidado. Mucho. Hay que andar con mucho cuidado. Porque, claro, el material aguanta. Bueno, la escuela de vela, que tiene ya, yo diría, 6 o 7 años, que he estado este verano, no tiene ningún problema. La única cuestión con el galvanizado es que si tú acudes a la norma estricta que te dice el galvanizado que tienes que hacer en las cosas, te da problemas. Lo que pasa es que nosotros, obviamente, en pliego dejamos muy claro que esos niveles de micra de galvanizado tenían que ser más, primer tema. Segundo, no aceptábamos ninguna pieza, porque los galvanizadores son muy dados también a como son farolas, si hay algún problema en el galvanizado, le pasan la lija y luego le dan el Galvatex, que llaman ellos, que es el galvanizado en frío, con lo cual acaba muriendo también. Con lo cual nosotros eso no lo aceptábamos y ni lo aceptamos, ¿no? Entonces dejamos muy claro en el pliego de prescripciones técnicas el tipo de galvanizado que queremos. El micras, ¿no? Y en acabado, y sobre todo que no se puede repasar nada. Si hay una pieza que sale mal, hay que repetirla, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vas capeando las dificultades que tiene el galvanizado, que por supuesto no tiene nada que ver con el acero inoxidable, pero que te cuesta un décimo, claro. Que también se oxida, dependiendo del acero inoxidable, también se oxida, efectivamente. Sí, sí. Ah, sí. Vaya.
Bueno, parece que hay una pregunta por allí. A ver, el agua es el agua fundamental para llenar el depósito, ¿no? Esa es de red municipal, pero luego hay unos enormes depósitos, ¿no? Que recoge el agua de escorrentía cuando hay lluvias, que va alimentando todo lo que puede a ese agua. ¿Qué pasa? Que en verano no cubre del todo. Entonces hay que de nuevo, y tiene bastante evaporación, hay que decirlo, ¿no? Pero en verano no lo cubre, pero el resto del año sí que va nutriéndose de esos depósitos que recoge a través de las zanjas filtrantes y de los pozos filtrantes, ¿no? El agua. Que esa era un poco la idea que a nosotros nos interesaba, es decir, que intentar maximizar el agua, como os decía, no solo desde un punto visual, sino como sistema. Y la realidad es que nosotros pensábamos que iba a funcionar mejor, pero en verano, ¿no? Pierde muchísima evaporación y sí que necesita, porque esos depósitos están vacíos ya, sí que necesita aporte de red municipal. Sí. Sí, un tema que yo creo que ha aparecido a lo largo de toda la conferencia y que quizá no lo has mencionado como una de las claves planteamientos, es el tema del dibujo a mano, ¿no? Que dibujas constantemente mientras estás haciendo los proyectos. Sí. Bueno, aquí hay distintos tipos de, vamos, dibujar durante todo el desarrollo del proyecto, eso es así. Yo pertenezco a una generación donde el dibujo a mano ha sido fundamental. También entiendo que las cosas cambian y ahora te encuentras con alumnos o alumnas que utilizan otro tipo de argumentos, otro tipo de herramientas, ¿no? Que les puede llevar al mismo fin. En mi caso es el dibujo a mano. Pero aquí veis distintos tipos de dibujo, pero que yo os defiendo. Defiendo el dibujo, hay algunos dibujos que sí que pertenecen al desarrollo del proyecto, pero hay otros dibujos finalistas. Es decir, que yo he puesto aquí para contar el proyecto y hay otros dibujos que son quizás los que más me gustan, que son los del cachondeo, que llamo yo. Es decir, de imaginarme bajo un espacio vacío proyectado sin gente las distintas acciones que puede ocurrir. Pero para mí el dibujo también es un divertimento. Antes hablaba alguien del Instagram. Si os metéis en mi Instagram, solo veréis dibujos a mano, que hago fundamentalmente en verano, que es cuando más tiempo tengo para hacer los dibujos. Pero eso es divertimento, eso ya no son proyectos, ¿no? Con lo cual, el dibujo es una especie de charnela entre muchos intereses profesionales y no profesionales que lo intenta recoger todo, con influencias muy evidentes que pueden ir desde Siza hasta Steinberg, ¿no? Es decir, obviamente, no los he aprendido solo, pero sí que intenta, por un lado, pensar, que es el dibujo arquitectónico del proceso de pensamiento, por otro lado, contar, que son algunos finales, ¿no? Que intentan contar de manera más abstracta, y por otro lado, los del cachondeo, que esos son divertimento. Esos son simplemente para divertirme. Por eso he dicho que lo más importante es divertirse, claro. Y una última cosa, vamos, percibo también por yo creo que va todo como el Unpack, ¿no? Pero incluso enfrentan muchos proyectos a mucha velocidad y como sin pararte mucho en ninguna zona. O sea que hay como cierto despreocupación por esta trabajo del cuadre, de la fotografía preciosista, del arquitecto que busca la hiperfoto. Sí, bueno, sí. No solo por eso, aunque las fotos las procuro cuidar, sino porque me interesaba más contar el fondo de los proyectos, ¿no? Entonces, contado el fondo del proyecto, como esto he intentado llevar un hilo argumental en relación a las dos cuestiones fundamentales que he subrayado, que tiene que ver con el contexto expandido y con el material, una vez contado eso de esos distintos proyectos, aunque hay otros temas, ¿no? Pues he procurado pasar un poquito más de puntillas, porque si no íbamos a estar aquí 3 horas. ¿No? Entonces, hay que seleccionar. Hay que seleccionar un poco, ¿no? Puedes contar también menos proyectos y contarlos mejor. En clase lo solemos hacer, ¿no? A veces coges solo un proyecto y cuentas, y ahí sí que bueno, ya sabéis todos los arquitectos que están aquí, te desvistes y cuentas todas sus dificultades, todas sus proezas
el día a día, que es muy bonito también. Esto lo aprendí yo en unas conferencias que dio Moneo en Madrid, ¿no? Coger un proyecto, solo un proyecto, y estar durante 1 hora y media hablando solo de un proyecto. Pues es otro tipo de charla, ¿no? En este caso, efectivamente, construido el hilo argumental que me permitía ir al siguiente ejemplo, pues he puesto algunas imágenes para que entendáis un poco cómo es el resultado final, pero es verdad que no es tan importante, ¿no? Me interesaba contar lo que está detrás de esas imágenes. Oye, muchas gracias. Ah, no, hay una pregunta ahí. Sí. Sí. Hay unos a modo de cruz de San Andrés, a modo de cruz de San Andrés hay unos tensores. Ahí la clave está en que conseguimos que la empresa que iba a no hacer la malla de sombreo, sino enganchar la malla de sombreo con la estructura, conseguimos hacer una prueba de los enganches, ¿no? Y entonces, en el caso de que venga un vendaval, se soltarán esos enganches sin llevarse la estructura como una cometa. Pero por ahora no ha llegado. O sea, por ahora o se ha llegado, no ha ocurrido, ¿no? Alejandro Bernabeu, lo que él me viene a decir, que es el estructurista con el que trabajo siempre, es que él cree que esto va a volar un día como una cometa y va a acabar en el mar. Oye, pues no ha llegado tampoco. Pero no ha pasado, por ahora no ha pasado. Sí, no sé, pero vamos, la clave, la pregunta está bien, o sea, ahí la cuestión está en determinar bajo qué presión de viento, de succión sobre todo, ¿no? De succión, los enganches se van a soltar. Y no ha pasado aún. Claro, no saldría volando, se soltaría parte de la lona, porque en el momento que se sueltan 2 lados de la lona, se quedaría sin la succión, ¿no? Necesario. Y en ese caso la estructura sí que aguanta, claro. Porque el problema es básicamente eso, y ahí Alejandro ya se quedó más tranquilo cuando con la empresa que hablamos nos dijo que esos enganches, nos pusieron unos enganches especiales, menos rígidos que los que suelen colocar, ¿no? Y parece que funcionará. Muy bien. Oye, muchas gracias a todos. Gracias.